¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, desde la obra de José Cepaz. En este video de aproximadamente 20 minutos, 20 y pico de minutos, me van a ver desarrollando tareas de roscado y armado de algunas piezas, de algunos muñecos para el armado de la cañería de gas. Muñecos, en la jerga le llamamos a codo, codo y té, llave de paso y codo, bueno, las distintas alternativas que uno tiene que armar para poder lograr el funcionamiento de una instalación. Acá, bueno, me ven haciendo la rosca, en este momento estoy retrocediendo para destrabar la viruta. Quiero que sepan que, bueno, se lubrica con glicerina. Y bueno, hay que hacer un poco de fuerza, nada del otro mundo. Estoy trabajando en media en este momento. Así que nada, la verdad que un trabajo tranquilo para lo que uno está acostumbrado, en una pulgada y cuarto, una pulgada y media. Verdaderamente se puede desarrollar cómodo. Ese es mi banco de roscas. Decidí darles altura. Tiene todos los habitáculos o los compartimientos para, bueno, tener las herramientas siempre apoyadas, las distintas o los distintos materiales que uno necesita para ejercer la tarea, ¿no? Así que bueno, la terraja, la amoladora, llave de caño, pico del oro, glicerina, litargirio, todo lo necesario para que, bueno, se pueda trabajar cómodo teniendo todo al alcance de la mano. Ahí en la morsa se me salió lo que es llamémosle, la manija de registro. La manija de registro que originalmente viene con dos bolas negras, bueno, viene con dos bolas negras roscadas en la varilla. Y bueno, un día se me salió una, otro día se me cayó la otra y después se terminó perdiendo. En el transcurso de lo que es el desempeño de las tareas, la tenía con bulones de tapa de cilindro que eran de un buen acero y permitían apretar bien. Le crucé ese clavo de albañil de 12 milímetros, que bueno, la verdad es muy blandito y cuando uno aprieta se dobla, pero no me quejo. Mañana voy a llevar para poder trabajar un poco más cómodo un par de bulones largos como para poder apretar y tener registro de ajuste. Ahí lo que estoy haciendo es probando qué tal quedó la rosca. La verdad que bueno, siempre hay que tener un codo, yo le llamo el codo de sacrificio. Un codo, una T, una cupla, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les sobre, como para ver qué tal quedó la rosca, como para que se limpie en tal caso. Y bueno, tenerlo ahí y hacerle una apretadita. Si notan que no quedó bien, volver a realizar una pasadita de terraje. Bueno, es una tarea relativamente sencilla, pero tiene sus secretos, como todo en lo que es el tema de los oficios, ¿no? Bueno, ahí ya tenía armado el muñeco del otro lado, así que ya lo llevo para poder posicionarlo y seguir armando partes de la instalación. La verdad que hoy fue un día bastante productivo, dado que bueno, tema de gas, mañana ya lo termino, me faltaría el desarrollo de lo que es el armado llamémosle de la derivación para la cocina, dado que ahí ya estoy sacando dos bocas, una para termo, que es digamos, el tramo largo, donde me vieron haciendo una canaleta, quizás en otro video, y ya después de ahí salgo hacia afuera y bueno, ahí ya tengo el termo, o donde iría el termo, que lo tengo que colgar. Calculo, no mañana, pero en esta semana
tendría que quedar colgado el termo, los caños de gas conectados, todo para funcionar. Y bueno, la idea es mañana hacer el tema de la toma para gas. Me pidieron que ponga una T como para otra futura conexión. Dado que piensan seguir construyendo arriba una habitación, bueno, no sé que alguna otra cosa. Así que bueno, nada, tengo que ver si en el caño de 3/4 da para el consumo que se puede generar entre el termotanque, la cocina, digamos, el departamentito de al lado, que también tiene una cocina. Y después, bueno, lo que me pidieron es dejar una toma más para una estufa arriba. O sea que estaríamos hablando de alrededor de 6 bocas. No es una distancia larga, pero hay que ver si da la longitud equivalente con las piezas. Si bien está bastante recto y qué sé yo, pudiese haber que cambiar diámetro desde el medidor hasta la primer T, que es la que voy a desarmar mañana. Finalmente no voy a poner montura, sino que bueno, voy a desarmar hasta el medidor y de ahí voy a empezar a reemplazar lo necesario, que es un codo, digamos, y hay que transformarlo en T. O sea, con usar la parte sobrante como para sacar las bocas correspondientes. Así que nada, o sea, es desarmar y volver a armar. Ahí estoy preparando el litargirio o mezclando, ya quizás lo tenía preparado de otra rosca, dado que vengo armando cañerías desde temprano. Capaz que lo estoy mezclando para que esté blandito y bueno, nada, se pueda trabajar cómodo. Lo que es glicerina y litargirio se prepara 50% y 50%. Y yo generalmente lo dejo secar al sol. Obviamente si está lloviendo, bueno, no se deja secar al sol e inmediatamente va a ir cambiando de color. De amarillo se va a ir poniendo gris hasta que por último se termina poniendo blanco y ya llegó al endurecimiento al tacto y en 24 horas eso no lo desarma más nadie. Bueno, sí, se desarma, pero ya está pegado, sellado. Así que bueno, nada. Los dejo, no sé si disfrutando, pero mirando quizás estos 10 minutos que quedan de ejecución de tareas. Podía haber grabado mucho más, pero me parecía ya hacer un tiempo real en obra, como solíamos hacer antes. ¿Se acuerdan en la obra ATR que posicionábamos el celular y por ahí grabábamos 2 horitas de obra en tiempo real? Ahí estoy armando el muñeco de llave de paso. Seguramente en esa cara que hice escuché algo afuera, dado que estaban a las puteadas. Pero no, o sea, había un nieto de la señora. No sé si una vez que le termino de cargar este audio mediante una aplicación, bueno, CatCut, quedará el audio original. La verdad no lo sé, pero bueno, espero que sí. Esto simplemente es anexarle un poco de descripción para que no esté tan vacío el video y los amigos que por ahí les gusta escucharlo a modo radio tengan una devolución sobre lo que está pasando en el video, ¿no? Ahí voy a apretar lo que es la llave de paso con el codo de salida. Y bueno, quedó cortada la charlita de anoche. Vieron que yo anticipé que estaba sin batería, me estaba quedando sin batería. Y bueno, se cortó. Le di hasta que se cortó. Después, una vez que llegué a mi casa, lo enchufé y lo puse a subir. Así que bueno, está pendiente la segunda parte
de esa charlita, que no es otra cosa que la descripción de algunas herramientas que ustedes ya conocen, pero bueno, quiero sectorizar un poco los elencos y demás, así que nada. Ahí estoy trabajando con la llave para caños de 1,5 Wattflow. Se está haciendo solidaria a la Pico del Oro, doble cremallera de Crossmaster. La verdad que trabaja muy bien. Podría haber utilizado otro sistema, otras herramientas, pero cuando se trate de trabajar en llaves de paso de bronce o llaves de paso en general, tengan cuidado porque se puede llegar a rajar y la verdad que no está bueno por varios motivos. Primero y principal porque quedan a gamba en tener que salir a comprar una unidad para poder seguir trabajando y también que tienen un costo. No les digo que van a perder el día de trabajo, pero tiene un costo significativo y por ahí no está bueno romperla. Hay que saberlas trabajar, no es nada del otro mundo, pero traten de no pasarse de rosca con el tema al ajustar lo que es llaves de paso. Así que bueno, nada, los invito a una nueva charlita hoy. Este mismo video se está subiendo, pero sin esto que estoy diciendo. Lo estoy tratando de anexar mediante, como dije, la aplicación. Y bueno, nada, les deseo una hermosa tarde de lunes. Espero que hayan tenido un excelente comienzo de semana. Tengo unos 3 o 4 videitos que hice hoy. Así que nada, espero que se entretengan un poquito. Y si les sirvió para algo, porque hay muchos amigos que por ahí nunca vieron cómo es el desarrollo del roscado de un caño, dado que bueno, la tienen re clara en otros aspectos, pero bueno, el gas no es lo suyo y yo trabajo en esto hace 30 años. Así que bueno, imagínense que ya he renegado bastante y conozco el oficio. Les mando un saludo. Hay algunos videos más donde quizás me vayan a ver retorciendo ese fierrito a mano, a dejarlo como un monio para que vean que no se... Bueno, yo interpreto igual de todas maneras lo que quiere decir cierto afamado tester de herramientas con retorcer un cuadrado de media o de 9/16. La verdad que no tengo ningún problema para interpretar lo que dice, pero bueno, si lo subo ese videito ya lo van a interpretar. Así que nada, podía haber evitado hacer este comentario si iba a ir contra mis ideas también. Así que bueno, gente, nada, les mando un saludo, los invito a una nueva charlita desde el taller, espero que estén bien y como dije, excelente comienzo de semana.
buen día a ellos entonces. Gracias.
gente, espero que hayan disfrutado del proceso de roscado. Un par de piezas. No he hablado mucho, no he hablado nada, pero para que vean cómo más o menos se trabaja en lo que es epoxi, creo que puede llegar a servir el video. Este es el banco que yo utilizo, no solo como trípode, sino como banco de trabajo. Posiciono mis herramientas, los materiales a utilizar, o sea, todo tiene un orden. Y hay lugar para todo, que es importante. Lo que pasa es que, bueno, cada vez que tengo que trasladar esto es un temita. Pero bueno, teniendo el auto, no hay nada. ¿Qué pasa, loco? ¿Vamos a comer?